Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Esta vez conversaremos sobre la estequiometría. Ahora, resulta que en algún momento los científicos quisieron contar las partículas de materia incluidas en cada sustancia, solución, molécula o compuesto. ¿Qué pasa? Que crearon la estequiometría. La estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas o ponderales entre los reactantes y los productos que participan en una reacción química. La palabra estequiometría proviene de las raíces griegas stoichion, que significa elemento o sustancia, y metrí, que significa metría o medición. Ahora, analicemos esta tabla. Vemos diferentes sustancias: el hidrógeno, el agua, el dióxido de carbono y el amoníaco. Entonces, la fórmula química del hidrógeno en este caso tiene un modelo molecular doble, o sea, dos átomos de hidrógeno. Si nosotros seguimos la secuencia, tómate tu tiempo, podríamos ver cuántos átomos tiene el hidrógeno, cuántos átomos de oxígeno incluyen al agua. ¿Ok? También con el dióxido de carbono podríamos ver cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de oxígeno contiene la molécula. En este caso, el agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el carbono, el dióxido de carbono, perdón, tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Ahora, el amoníaco, en este caso, tendría un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Como sabemos, los experimentos que llevaron a la formulación de un modelo atómico evidencian que la masa de los átomos se encuentra concentrada en su núcleo. Con el núcleo está formado por protones y neutrones. A mayor cantidad de estos, mayor será la masa del átomo. Sistema Internacional de Unidades. Pues tuvieron que ponerse de acuerdo en algún momento los científicos para mantener un criterio sobre las unidades químicas en este caso, y conversaremos sobre la masa atómica. Aunque parezca sencillo calcular la masa atómica de un átomo sumando las masas de todos los protones y neutrones que lo componen, es en realidad una tarea imposible debido a que los átomos son demasiado pequeños. Aquí podemos ver la conformación de un núcleo por diferentes partículas. En este caso, tenemos al número atómico Z, que tenemos que recordar que es la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo. El número másico indica la cifra total de partículas que posee un átomo en su núcleo, es decir, la suma de protones y neutrones. En este caso, como ven en la imagen, tendrían protios, deuterios y tritios. En dado caso, el total de partículas que poseería el átomo entre protones y neutrones, dividido en si son una sola partícula, dos o tres. Ahora, isótopo. Es un elemento químico que puede estar constituido por átomos que tienen distintos números másicos, es decir, diferente cantidad de neutrones. Ahora, continuemos. En el Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI, tenemos que una unidad de masa atómica es 1.6 por 10 a la menos 7 kilogramos. Para obtener la masa atómica, bueno, se observa directamente en la tabla periódica la masa atómica relativa. En este caso, como ejemplo, tenemos al nitrógeno, que tiene una masa de 14.01. Ahora, para calcular la masa atómica promedio a partir de la suma del porcentaje de la abundancia de isótopos de un elemento dividido por 100, se obtiene un porcentaje. Por ejemplo, los isótopos del nitrógeno son N-14, que es 99.63%, y N-15, que es 0.37%. Entonces podríamos tener que la masa en este caso es la que resulta de la multiplicación de los isótopos por el porcentaje más la otra unidad en este caso, formando como masa 14.0 unidades de masa atómica.
El número de Avogadro. Los químicos también han establecido una unidad de medida que corresponde a un número determinado de partículas. Esta unidad es el mol y representa una magnitud, en este caso la cantidad de materia. Tenemos que el mol es la cantidad de sustancia que contienen tantos átomos, moléculas o iones como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono menos 12. Ahora, ¿qué es la masa molar? La masa de un mol de átomos, moléculas u otras partículas expresada en gramos. Para un elemento, por ejemplo, su masa molar es equivalente a su masa atómica. Así, la masa molar del cobre, por ejemplo, es de 63.5 gramos por cada mol, y para un compuesto su masa molar resulta al sumar las masas atómicas de todos los átomos presentes en la fórmula química del compuesto. Calculemos la masa molar del dióxido de carbono, por ejemplo. Tenemos al carbono, está constituido, en este caso el dióxido de carbono, por un solo número de átomos, en cambio el oxígeno tiene dos. Si vamos a la tabla periódica vemos que la masa atómica del carbono es 12 gramos por mol y el oxígeno 16 gramos por mol. Entonces, sumando las dos masas atómicas de cada átomo, podríamos tener la masa atómica total del CO2. En este caso es 44 gramos por mol. Por lo tanto, la masa de un mol de CO2 es igual a 44. Volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento o compuesto en estado gaseoso. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura siempre ocupará 22.4 litros. Al hablar de condiciones normales, abreviado con CN, nos referimos a 0 grados de temperatura y a una atmósfera de presión. Aquí vemos en este ejemplo, de manera esquematizada, la descomposición electrolítica del agua. En este caso, el gas hidrógeno liberado en la electrólisis del agua ocupa el doble de volumen que el gas oxígeno. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Si un mol de oxígeno o cualquier otro gas ocupa 22.4 litros en condiciones naturales, normales, 2 moles de oxígeno ocupan un mol de 44.8. Resulta que es el doble. Ahora, en la reacción de electrólisis, el agua se descompone en dos gases, el hidrógeno, que en este caso son dos átomos de hidrógeno, y en oxígeno, que son dos átomos de oxígeno. Entonces, la ecuación química que representa el proceso es 2 moles de agua generan 2 moléculas de hidrógeno y una de hidrógeno. Ahora, 2 moles de hidrógeno equivalen a 44.8 litros y un mol de oxígeno equivale a 22.4. Quiere decir en este momento que la razón por la cual el hidrógeno ocupa más volumen, porque tiene, en este caso, 2 moles de hidrógeno. Definiciones y ejemplos con las reacciones del mol. Relación mol-masa. Para conocer cuántos moles hay en un átomo o molécula en una determinada cantidad de materia, masa en gramos en este caso, es necesario saber cuántos gramos hay de dicha materia y conocer su masa molar, según la siguiente expresión, una fórmula sencilla. Un mol es igual a la masa en gramos sobre la masa molecular. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Qué masa de agua se debe masar para obtener 7.5 moles de agua? La masa molar es 18 gramos mol. En este caso, tenemos mol por masa molar igual a masa por despeje. Ahora, 7.5 mol por 18 gramos es igual a 135 gramos de masa. En este caso, se necesitarían 135 gramos de agua para obtener 7.5 moles de agua. Relación mol-volumen. El número de moles también nos permite saber cuánto volumen hay en algún átomo o molécula gaseoso. Según la fórmula, si un mol vale 22.4 litros, entonces podríamos predecir el volumen que ocupa un elemento en particular. En este caso vamos a ver cuánto ocupan 3 moles de helio. Ok, si un mol ocupa 22.4 litros,
3 moles de helio multiplicado por la masa, en este caso, el volumen en litros, es igual a 67.2 litros. Respuesta sencilla. 3 moles de helio ocupan 67.2 litros. Ahora, si se relaciona el mol con el número de Avogadro, según la ecuación de que un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas, átomos o partículas, tendríamos, por ejemplo, ¿cuántos átomos de hierro hay en 0.3 moles de hierro? Pues resulta que si un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos, 0.3 moles tendrían que ser obligatoriamente 1.8 por 10 a la 23 átomos de hierro. Cálculos estequiométricos. Cuando se presenta una reacción química a través de una ecuación, se pueden establecer relaciones cuantitativas que permiten calcular la cantidad de sustancias que intervienen en la reacción química. Estas operaciones se conocen como cálculos estequiométricos. En una reacción química se pueden establecer relaciones cuantitativas entre las cantidades de materia, entre las masas, entre los volúmenes. En el caso de los gases, ¿qué información nos entrega una ecuación química? Bueno, para conocer la información entregada, puedes seguir los siguientes pasos. Se escribe la ecuación química balanceada, se indican las moléculas que hay en cada reactante y producto, se señala la cantidad de materia que hay en cada reactante y producto, se indica la masa que hay en cada reactante y producto, se señala y se cumple la ley de conservación de la masa, y solo en el caso de sustancias gaseosas se indica el volumen que hay de cada reactante y producto. Ahora, la ecuación química se representa, por ejemplo, con la formación del agua, podría ser la siguiente. Tenemos 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno sería igual a 2 moles, en este caso, de agua. Entonces tendríamos en la primera parte 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno, produce 2 moléculas de agua, y así queda la ecuación igual balanceada. Ahora, veamos bien este gráfico. Tenemos aquí una serie de partículas, moléculas, cantidad de materia, masa, ley de conservación de la masa y volumen. ¿Para qué? Para analizar lo siguiente, lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, tenemos los cálculos por el número de Avogadro, que en este caso son 2 moles de hidrógeno, sería 12.04 por 10 a la 23, 6.02 por 10 a la 23 de oxígeno, porque es un solo mol, y de agua tendríamos 12.04. ¿Ok? Si calculamos las masas, tenemos 4 gramos de hidrógeno, 32 gramos de oxígeno y 36 gramos de agua. Si hablamos de volumen, tendríamos 44.8 litros de hidrógeno, 22.4 litros de oxígeno y 4.8 litros en total de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está interviniendo la ley de conservación de la masa. Si se dan cuenta, se conservan a lo largo de toda la reacción. A partir de esta información, entonces, podríamos determinar que las reacciones químicas se nos entrega información muy importante que les sirve para poder establecer cuántos productos se formará al usar una determinada masa o volumen de un reactante. La cantidad de reactantes y productos que participan en una reacción química se pueden expresar en unidades de masa, de volumen o cantidad de sustancia. Ahora, ¿qué leyes rigen las reacciones químicas? Las leyes de la combinación química, también llamadas leyes ponderales, son la ley de conservación de la masa, las leyes de las proporciones definidas, múltiples y recíprocas, y la ley de volúmenes de combinación. La ley de conservación de la masa, tal como hemos estudiado en temas anteriores, en una reacción química siempre se cumple que la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, en este caso solamente se transforma. Y la transformación no va a intervenir en nada en la masa de alguno de los elementos que se están uniendo. Ley de proporciones definidas.
los elementos se combinan para formar compuestos en una proporción de masa fija y definida. Veamos un ejemplo para que entendamos. Al hacer reaccionar 10 gramos de sodio con 10 gramos de cloro, se determinó que el cloro se utiliza por completo, o sea, los 10 gramos completamente, y que el sodio solo reacciona a una masa de 6.484 gramos, quedando un exceso sin reaccionar. Calculemos la proporción según las masas que reaccionaron. Con el método de razonamiento usado por Proust, hoy podríamos establecer la composición definida de los compuestos químicos. Por ejemplo, que el cloruro de sodio contiene 39% de sodio y 61% de cloro. Teoría atómica aplicada a la ley de proporciones definidas. Ok, aquí vamos a entender mejor lo explicado anteriormente. Si los elementos se combinan para formar un compuesto en proporciones definidas, entonces la materia está constituida por átomos y por lo tanto la composición constante en que se combinan los elementos corresponde a una proporción, ¿ok? En este caso de átomos y elementos. Ahora, puesto que son átomos los que tienen una masa definida, podríamos analizar la composición, en este caso del cloruro de sodio, a partir de la reacción entre un átomo de cloro y otro de sodio. Aquí vemos la masa molar del sodio son 23 gramos por mol, la del cloro 36 gramos por mol, y daría una sumatoria total de 59 gramos por mol para el cloruro de sodio. Entonces, el cloro y el sodio se combinan según la relación vista anteriormente. 36 y 23 gramos igual a una proporción de 1.5. ¿Se acuerdan? Y bueno, entendiendo esto, y pasaré a la lámina anterior, que se mantiene la proporción en este caso de 1.5, esta proporción de combinación se va a mantener a lo largo de todas las reacciones y tendríamos como ley que para formar los compuestos todos los elementos tienen una proporción de masa fija y definida. Entonces, con esto nos despedimos, muchachos, y nos podremos ver la semana que viene en la próxima clase. Hasta luego.